Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Será una semana de pruebas de resistencia, una semana la que hoy empieza para medir a gobierno y oposición ante los desafíos que más les han dañado en las últimas semanas al gobierno frente a las diferencias internas que no quiere llamar crisis. Eu creo que o ministro Marlaska rectificou, foi un erro grave, pero en política cando hai erros se rectifica. Aunque creo que desde partidos del gobierno se llegaran a conjugar el verbo dimitir, y ya no. Al PP porque celebra su Congreso Europeo en Valencia en la semana en la que se cumplen 6 meses de la Dana y cuando todavía tiene que afrontar las preguntas acerca de si el presidente de esa comunidad, Carlos Mazón, debe seguir en su puesto o dimitir, pero la respuesta es el Gobierno de España. Una reconstrucción que está liderando en solitario la Generalitat con su presidente al frente. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que volvemos a exigir es que el Gobierno de España no de la espalda a los valencianos. Hoy cada una de sus escenarios vuelve a moverse, el primero de ellos, el del gobierno, porque en unas horas reaparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No le escuchamos cuando contamos el contrato con Israel que desató el enfado entre socios de gobierno después de que se ejecutara en plena Semana Santa y en contra de lo prometido. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Tampoco habló el ministro, una vez que, contradiciendo lo que el ministerio alegaba, el presidente del gobierno enmendó su acción y canceló el contrato en cuestión de horas. Así que la gran pregunta que surgió a partir de la noticia de la semana pasada, los 15 millones de balas de Israel, puede empezar a responderse hoy. ¿En qué situación queda el ministro del Interior o, al menos, en qué situación dice él que queda? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Moncloa intenta dar naturalidad a todo este episodio, aunque en privado confirman que ha sido un error grave. Sí, sobre el que hoy escucharemos pronunciarse al ministro Marlaska, que tiene previsto reaparecer en un almuerzo informativo a mediodía. La consigna en el gobierno es no hacer crecer la polémica. El Ejecutivo cierra filas en torno al titular de Interior, que tendrá que comparecer también en el Parlamento a petición de la derecha y de buena parte de los socios del gobierno. Pero el acuerdo en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Sumar es no hurgar en la herida. La rectificación y la paralización del contrato cierra para ellos la crisis, aunque las diferencias en el plan de seguridad y defensa siguen latentes. La intención de la Moncloa es volver a cohesionar la mayoría de la investidura, poniendo el foco en la aprobación de la reducción de la jornada laboral y avanzando también en medidas sobre vivienda. Además, el Ejecutivo espera que la agenda del PP, con el Congreso del Partido Europeo en Valencia, les ayude a pasar página. Sobre Mazón ponía el foco este fin de semana, por ejemplo, el ministro Óscar Puente. Mazón no está en este momento siendo investigado por un juzgado porque está forado. Si no, probablemente ya tendría los grilletes puestos. Así que los socialistas creen que Génova no puede pedir la dimisión de Marlaska. Dicen que están totalmente desautorizados, mientras Feijóo mantiene a Mazón con la situación judicial en la Comunidad Valenciana. Guille, gracias. Hasta luego. Precisamente el Partido Popular, entre tanto, les decía que tiene su propio test en Valencia. Ahora nos vamos a detener en él, pero el PP busca igualmente que en los días en los que va a recibir a la plana mayor de su grupo europeo se hable de cualquier cosa que lleve al desgaste de ellos hacia el gobierno. Hoy el ministro Carlos Cuerpo se ve con los populares porque llevan semanas negociando una respuesta común para la política de aranceles de Donald Trump. Las reuniones empezaron con buena sintonía entre los dos partidos, pero a estas alturas ya el PP dice que si el gobierno no responde a sus peticiones, ni siquiera se va a presentar. Aunque de momento tampoco hablan de votar en contra del plan. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La reunión entre Cuerpo y el PP está agendada a las 7:30 de la tarde, pero ahora mismo los populares no garantizan su asistencia. A la espera, dicen, en Génova, de que el gobierno garantice que está dispuesto a aceptar alguna de sus propuestas antes o durante ese encuentro. Cuca Gamarra. Bueno, lo iremos viendo si se producen estas respuestas a lo largo del día o si se producen las respuestas en la propia reunión. Nosotros no extendemos cheques en blanco al gobierno de Pedro Sánchez. Alargar la vida de las centrales nucleares es una de sus principales condiciones. De hecho, el negociador Juan Bravo visita hoy la central de Almaraz en Cáceres, una cita que se aparece en la agenda del PP, no como la reunión con Cuerpo, que no figura. En todo caso, en Génova nadie ha verbalizado que estén dispuestos a votar en contra del decreto la semana que viene y con eso cuentan en Moncloa, con que como mucho se acaben absteniendo. Fuentes gubernamentales ya avisan de que no están dispuestos a asumir las exigencias del PP.
Hoy por hoy noticias. Mañana se cumplirán 6 meses de la Dana, que solo en Valencia mató a 228 personas, medio año en el que todavía no hay respuesta para muchas cuestiones, como qué ocurrió con la gestión de la tragedia que hoy investiga el juzgado de Catarroja y que llevó una total ausencia de avisos que, según la jueza, condenó a la población, y sobre todo, dónde exactamente y cómo, después de tantas versiones, pasó aquellas horas el presidente Mazón. Hoy, de hecho, varios municipios van a organizar manifestaciones contra Carlos Mazón. Es la 7ª vez que se convocan marchas en la calle para protestar contra él y exigir su dimisión. Mañana y pasado mañana estaremos en Valencia en una edición especial de Hoy por Hoy, pero ayer además conocimos otro detalle que demuestra la delicada convivencia a la que se va a enfrentar el Partido Popular en la celebración de su Congreso Europeo, porque tendrá difícil esquivar el descontento que hoy se verá en la calle y porque la realidad obliga a reuniones como esta. Ayer supimos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a estar en Valencia con motivo de ese congreso de su partido y que se verá con las asociaciones de víctimas, pero no en Valencia, sino que las cita la semana siguiente y en Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. En el equipo de la presidenta no explican el porqué del calendario y por qué Bruselas y no Valencia. En el Ejecutivo Comunitario circunscriben la visita de von der Leyen a un congreso del partido, por lo que proponen reunirse con ambas asociaciones en la capital comunitaria el próximo 13 de mayo. Creemos que sus voces merecen ser escuchadas de la manera más significativa. Reza la carta que firma el jefe de gabinete de la presidenta y que responde a la petición de esas dos asociaciones para reunirse con von der Leyen, coincidiendo con el congreso que reúne desde mañana a toda la plana mayor de los populares europeos, un congreso que Feijóo propuso cambiar de ubicación a Manfred Weber, candidato a repetir en la presidencia del partido, pero que rechazó alegando motivos logísticos. En la comisión proponen a estas asociaciones cerrar los detalles en los próximos días y les emplazan a ese encuentro en la capital comunitaria para escuchar sus testimonios y debatir sus propuestas. Estas asociaciones ya habían solicitado una comparecencia en el Parlamento Europeo que fue rechazada con los votos del Partido Popular y de la extrema derecha. En cuanto al tiempo, vuelve el sol y las temperaturas de primavera en casi toda España. Jordi Carbó. Y casi de verano a finales de semana, ya que a medida que pasen los días, la temperatura irá subiendo, especialmente las máximas. Pero de momento, a esta hora, hace un poco de frío, especialmente en el interior de la península, pero con el sol que hará en todo momento, la temperatura subirá, máximas de 20 a 25 grados en prácticamente todo el país, cerca de los 30 en la provincia de Sevilla. Mucho sol, pero también con viento, especialmente fuerte en el área del Estrecho, y durante la tarde tormentas en el Pirineo de Huesca, también en el de Cataluña y en el interior. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Tribunal Constitucional avala en el primer borrador de su sentencia la ley trans. Dice el ponente que da seguridad jurídica, pero dentro del propio tribunal hay opiniones que reflejan exactamente lo contrario. Y eso aleja por ahora el consenso. 2 de las magistradas progresistas defienden que la autodeterminación de género provoca inseguridad jurídica. La división recuerda a la que ya se presentó dentro del feminismo social. Mañana empieza el Constitucional a deliberar al respecto. Mario Lourido. La ley trans también divide al sector progresista en el Tribunal Constitucional. 2 magistradas feministas discrepan del borrador del ponente y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que avala la norma. Son María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, que, según ha sabido la cadena SER, consideran que el texto está poco maduro y que hay que darle una vuelta. Ven inseguridad jurídica en la autodeterminación de sexo, que puede afectar además al artículo 14 de la Constitución, y alertan de posibles fraudes y creen insuficiente la protección de los menores. El borrador del exministro respalda la polémica ley de Irene Montero. El texto al que ha tenido acceso la cadena SER considera que no hay discriminación de las mujeres, porque en todo caso unas son mujeres trans y otras no. Esta semana el Pleno del Constitucional empezará a discutir el documento, que no podrá aprobarse sin el voto a favor de estas 2 magistradas discrepantes. Y en Madrid anoche terminó una huelga de recogida de basuras que duraba ya 6 días y hoy empieza una huelga educativa que el sector anuncia que será histórica. Es la primera vez desde 2013 que se convoca un paro en todas las etapas, desde los colegios hasta la universidad, y ahí están convocados tanto estudiantes como profesores. Radio Madrid, Elena Jiménez. Sin financiación no hay investigación. A media mañana habrá concentraciones simultáneas en las universidades, donde estudiantes y profesorado denuncian que el gobierno de Ayuso avanza en privatizar la educación superior y en ahogar el presupuesto. 18-23, si no lo conseguimos, volvemos otra vez.
En los institutos, en los colegios también hay protestas y la huelga es para rechazar lo firmado por los sindicatos mayoritarios. Reclaman ya la bajada de las horas lectivas que se aumentó con la crisis en 2011 y que se ha recuperado en el resto de comunidades autónomas. Y por la tarde, manifestación a las 6 entre Atocha y la Puerta del Sol. Eso en España. Entre tanto, en Roma... Per il nostro Signore Jesucristo, tuo Figlio, que... Siguen los novendiales 9 días de misas para despedir al Papa, mientras la Iglesia prepara el proceso de la sucesión. Hoy se espera que sepamos la fecha exacta del cónclave que tiene que elegir a un nuevo Papa, pero los romanos y los que no lo son, pero han viajado estos días a Roma, siguen haciendo colas de horas para ver durante unos segundos la tumba del Papa Francisco. Así que nos vamos a Roma. Marina García, buenos días. Buenos días, Ángels. Una tumba que está instalada en Santa María la Mayor. Por allí pasaban ayer, pudimos ver decenas de miles de personas en una imagen inédita. ¿Vuelven a verse colas esta mañana o es demasiado pronto? Pues este lugar va cobrando la normalidad de cualquier lunes. Ayer era domingo y, como decías, eso ayudó a que miles y miles de personas pasasen por aquí, pero la imagen hasta ahora es más de la cotidianidad. Gente antes de ir a trabajar que para tomar un café rápidamente, un instituto, el Liceo Newton, enfrente a la Basílica, al que ahora están entrando cientos de jóvenes, y el tráfico habitual en cualquier punto de la ciudad, pero especialmente en pleno centro, al lado de la estación central de Termini, que el pontífice argentino ha elegido para su sepultura. Una tumba, como sabemos, muy simple, a la que ya están entrando hasta ahora personas en un goteo un poco menor que el de ayer, pero constante. Lleva abierta desde las 7 de la mañana y aquí el despliegue organizativo y policial es aún enorme de cara a la afluencia que seguirá creciendo durante el día, porque este imponente templo papal, con todo un techo en oro realizado con el primer oro que llegó de América, de Perú, ya era un punto importante para los miles de turistas de esta ciudad y ahora es un lugar de peregrinación. Marina, vuelvo contigo en el abierto. Hasta ahora. Hasta ahora. Les decía que la previsión es que hoy conozcamos la fecha en la que se convoca el cónclave del que tiene que salir el sucesor de Francisco, y eso centra ahora la atención en las quinielas. Se trata de saber si la Iglesia da continuidad al camino que marcó el Papa fallecido o gira a un papado más conservador. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La fecha exacta del cónclave, previsto para los primeros días de mayo, y la exclusión o no del cardenal Becciu en la elección del futuro pontífice se decidirán probablemente este lunes, cuando se reanuden las congregaciones cardenalicias. En relación al cardenal Becciu, condenado a 5 años y 6 meses de prisión por corrupción, parece que no han sido suficientes 2 cartas del puño y letra del difunto Papa Francisco impidiéndole participar en el cónclave. Sus eminencias ilustrísimas discutirán además el perfil del próximo Papa y decidirán a quién votar. Un cardenal lo ha decidido ya. Así lo ha confirmado el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Osoro, quien ha añadido que vive este momento con mucha pasión, con optimismo, con serenidad, con paz. Con pasión, optimismo, serenidad y paz. Aclaramos y pedimos disculpas por la escasa calidad del sonido. Pero principalmente con el deseo, ha añadido el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, de elegir el mejor de todos. El sábado vimos la fotografía. En su labor diplomática de siglos, el Vaticano había logrado volver a sentar uno frente al otro al presidente ucraniano Zelensky y al estadounidense Donald Trump. La pregunta era si de ahí podía salir algo distinto la última vez que se vieron, cuando Trump abroncó a Zelensky y acabó echándole de la Casa Blanca. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. No parece que de ese encuentro el presidente estadounidense sacara muchas lecciones. Lo que ha hecho esta noche es confirmar lo que viene diciendo desde hace días, que si no hay un acuerdo de paz en 2 semanas se retira, aunque Trump admite también su decepción con Vladimir Putin. Sí, para presionar a Putin dicen que esta es una semana crítica, una semana clave, señalan desde la Casa Blanca, para saber si esas negociaciones que promueve Trump llegan a buen puerto o las abandona, para presionar a Rusia y Ucrania para que firmen el famoso alto el fuego. Trump esta madrugada ha señalado que ve más tranquilo a Zelensky, que cree que quiere llegar a un acuerdo, y ha dicho también, después de una de las fotos más icónicas de los últimos tiempos, como señalaba, la del protestante y el judío hablando de paz en el templo máximo de los católicos. Así que el segundo pide que se aumente la presión sobre Putin. Zelensky dice que los contactos con Trump y otros líderes internacionales en el Vaticano y en Roma de este fin de semana le hacen ser optimista en alcanzar un alto el fuego. Rusia, sin embargo, sigue con los ataques, enfriando las expectativas. Lavrov plantea además más condiciones: que deje de entrar de manera inmediata ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, Rusia sigue recibiendo apoyo exterior de sus aliados. Corea del Norte ha confirmado esta madrugada por primera vez de forma oficial que están enviando tropas y armamento para apoyar a Putin contra Ucrania. Gracias, Nico.
Hasta luego. Precisamente el miércoles cumple Trump 100 días en el cargo, en este segundo mandato. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Donald Trump quiere llegar a los 100 días de mandato con un acuerdo de paz que ha sido una de sus grandes promesas de campaña. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. And it will take me no longer than one day. Lo repetía en cada meeting y en cada entrevista, que acabaría con la guerra nada más pisar la Casa Blanca, algo que aún no ha logrado, así que ahora se dedica a decir I was being a little bit sarcastic when I said that. Que estaba siendo sarcástico o que lo prometió en sentido figurado. Y luego tanto él como su gabinete proyectan la idea de que se les acaba la paciencia y que si no ven una voluntad por ninguna de las partes de alcanzar un acuerdo de paz, que Estados Unidos abandonará su rol de mediador. Pero sus primeros 100 días han estado marcados por una actividad frenética que, según apuntan los sondeos, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, la encuesta del Washington Post destaca que su popularidad ha caído desde febrero y que es la más baja comparada con los 100 primeros días de cualquier expresidente. Y ocurre principalmente por su política arancelaria, su gestión de la economía, la inestabilidad en los mercados, aunque a la mayoría también les preocupa las deportaciones masivas o los recortes drásticos de Elon Musk. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.